Good. So before you sent me an email with some questions in it. Yeah. Are there any other things you want to look at? Well, I think we could start with those questions, 2 questions that in fact there are 3, and then we can open questions and answer for everybody, because I'm sure everybody has things to ask. So the first question is about doing your practice if you live in an environment where nobody else is interested in Dharma or the practice. Entonces la primera pregunta trata sobre hacer la práctica en un entorno en el que nadie está interesado sobre esa práctica o sobre esta creencia. I mean, this I think is a real problem. Pues yo pienso que esto es un verdadero problema. We don't have external symbols in our environment to remind us of the practice, no stupas and generally not prayer flags and so on. No tenemos símbolos externos que nos recuerden la práctica, no tenemos estupas, no tenemos banderitas de oraciones, etc. And if you live in a family where no one else is interested in the practice and never asks you about it, then also it means that the whole effort you make is up to you. Y también si vives en una familia en el que nadie se interesa por la práctica, nadie te pregunta por ella, pues eso significa que todo depende de ti. No, that it is possible. You need to embed your own reminders to do practice. You can put messages on your mobile phone or into your computer, hang things on the wall if that's okay with the people you live with. Y entonces, pues claro, todo depende de que tú hagas cosas como, por ejemplo, pues ponerte recordatorios en el móvil o en el ordenador, algo que te lo recuerde, o incluso poner recordatorios en la pared de alguna manera, si eso pues encaja con las personas aquellas con las que vives. And if you have enough focus and enough dedication, then you can support yourself in going quite deep in understanding how you are. Y entonces si tienes el suficiente centramiento y la suficiente dedicación, pues eso puede permitirte que vayas bastante profundo en la práctica y te establezcas muy bien en ella. However, if it's all up to you, sin embargo, si todo depende de ti, it creates a sense of isolation. Eso crea una sensación de aislamiento. So in Dharma, we are concerned with non-duality, not two, not separated from the environment, but not one, not merged into it, but in co-emergent connectivity. Entonces en el Dharma pues tratamos la no dualidad, es decir, no dos entidades separadas, tampoco una, es decir, fundidos y formando solo una, sino que estamos en no dualidad, en una conectividad coemergente. So if there are no people to communicate with about some aspects of Buddhist understanding, that can be unhelpfully isolating. Entonces, si no hay personas con las que comunicarse y contrastar el entendimiento del Dharma, pues eso puede ser un aislamiento que ayuda muy poco. Now, of course, you can include other people in your practice. Por supuesto, tú puedes incluir a otras personas en tu práctica. You can visualize them when you take refuge or when you're opening yourself to the unlimited expanse of awareness. Puedes visualizarlas cuando cuando estás haciendo tu práctica, o puedes incluirla cuando estás en esa expansión ilimitada. But this raises an ethical issue which I don't think was around in Tibet.
Pero esto suscita una cuestión ética que yo creo que no estaba hace tiempo en el Tíbet. Just as we have people who don't want to have any vaccination for COVID, Exactamente igual que tenemos hoy día personas que no quieren vacunarse contra la COVID and would not respond well to your encouragement to have an injection, y no van a responder bien a que tú les animes a que vayan a vacunarse. so if the people around you say, I'm not interested in Dharma, I don't want anything to do with it, Entonces, si la gente que te rodea dice, a mí no me interesa el Dharma, yo no quiero, no quiero nada que ver con ello, and you say, may all sentient beings be happy, may my family be happy, may all the people I know be happy, y tú dices, bueno, pues que todos los seres sean felices, que mi familia sea feliz, que todas las personas que conozco sean felices, they might be thinking, how dare you try to make me happy? y entonces pueden decirte, pero bueno, ¿cómo te atreves a hacerme feliz? Who are you to interfere with my life? ¿Quién eres tú para interferir con mi vida? Because in a traditional culture, although there were diverse kinds of people and occupations and social status, there tended to be a kind of shared ethos. Porque en diversos países, aunque tenían culturas distintas y maneras distintas, pero compartían una especie de entendimiento de ethos de la vida. And when that breaks down or dissolves, then people's own individual positioning becomes important to them. This is who I am. This is what I believe in. Y cuando eso colapsa o se disuelve, pues la propia individualidad se vuelve más importante y entonces pues esto es lo que me importa, esto es lo que yo hago. Whereas from the Dharma point of view, we would say, oh, whatever individual positioning you take up and nurture in this life, this is going to dissolve when you die. Mientras que en el entendimiento del Dharma se dice que cualquier posicionamiento como individuo que tú tomes, pues eso cuando mueras se va a disolver, eso va a desaparecer. It's important to you now in the situation you're in. Es And you, importante, on you go, sorry. es importante para ti ahora en la situación en la que estás And you may believe it's the whole story. y When you die, you're finished. y puedes creerte que es toda la historia, pero cuando mueras eso se va a terminar. But if we believe this is a wrong view, a delusion, then for us it's ethical to include the people in our practice, although for them they might feel it's an insult to their belief. Y entonces, aunque piensen que sea una visión errónea o una delusión, pues para nosotros pues, puede ser importante incluir a los demás en nuestra práctica, aunque para ellos pues no sea algo bueno. So then we, according to our understanding of Dharma, we might say, oh, they are under the power of obscurations, they don't see clearly, they're trapped inside egocentric beliefs. Entonces, de acuerdo con nuestro entendimiento del Dharma, podemos pensar, bueno, es que ellos están bajo el poder de los oscurecimientos, están centrados en sí mismos, tienen creencias erróneas. But they don't believe that. Pero ellos no creen eso. And we don't want to get into a conflict of beliefs. Y no queremos entrar en un conflicto de creencias. We try to offer an invitation to the unborn openness of the mind itself. Lo que estamos intentando es entrar en la invitación de la mente abierta no nacida, de la mente en sí abierta no nacida. So I think it's important to be able to sustain one's practice in its openness and inclusivity and generosity without that being established as a position of rejection of other positions. Y entonces es importante establecerse en la práctica en su apertura, en su inclusividad, sin rechazar pues otros posicionamientos.
the more we engage in the practice and become used to being attentive to the nature of our thoughts and feelings, Cuanto más nos involucremos en nuestra práctica y más nos volvamos atentos a la naturaleza de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, we see that they arise and pass due to causes and conditions. vemos que surgen y pasan debido a causas y condiciones. Whether we believe in them or not, whether we believe that they are completely true or not, the actual nature of thoughts is to arise and pass. Tanto si nos los creemos o no, si nos creemos o no esa naturaleza, la realidad es que los pensamientos surgen y pasan. As long as our Dharma practice is resting on a conceptual structure, Mientras nuestra práctica del Dharma descanse sobre una estructura conceptual, a scaffolding of Dharma ideas, un andamiaje de ideas del Dharma, then indeed we are constructing, we are building up more understanding. entonces efectivamente estamos construyendo, estamos creando más entendimiento. And what we construct is, although different in its semantic implications, structurally not different from the beliefs that a communist might have or a very competitive capitalist. Entonces, aunque esas creencias que construimos, esas construcciones, pues aunque puedan parecer diferentes en el nivel semántico, pero a nivel estructural no son tan diferentes de las creencias que pueden tener, por ejemplo, un comunista o un capitalista muy intenso. So the central focus for us is to awaken to a non-conceptual awareness or a non-conceptual experience of awareness, so that we will be freed from this field of contestation of different opinions. Y entonces lo importante para nosotros es despertar a esa presencia que nos libera de involucrarnos en todas estas, en contestar a todas estas diferentes opiniones o creencias. And so if you're practicing on your own and you feel isolated, Entonces, si tú practicas por ti mismo y te sientes aislado, the one kind of clear advantage of this is that you can turn isolation into a support for aloneness. y bueno, pues una clara ventaja de todo esto es que tú puedes utilizar ese aislamiento como un apoyo para esa práctica, para sentirte solo en esa práctica. No one is propping me up. Nadie me está impulsando, No one is supporting my position. nadie da apoyo a mi posición. So maybe I can use this as a kind of paradoxical support for dissolving my reliance on concepts. Y quizá pueda utilizar esto de una manera paradójica para disolver mi apoyo, o sea, mi confiar en los pensamientos. So that I can, in the first instance, come back to the Guru Yoga of the White A. De manera que en primera instancia yo pueda volver al Guru Yoga de la A blanca, Releasing myself from my preoccupations with thoughts, feelings, sensations, y liberar mis preocupaciones de pensamientos, sensaciones, emociones, and especially from the work of structuring them hierarchically in terms of good and bad, useful, not useful. especialmente mi trabajo con ellos en jerarquizarlos en términos de bueno, malo, útil, inútil. Because there, the central reference point is I, me, myself. Porque ahí el punto de referencia es yo, mí, yo mismo.
what does this thought or feeling or sensation mean for me? ¿Qué es lo que este pensamiento, sentimiento, sensación significa para mí? So when we do the 3R, we're dissolving the subject involved ego sense. Entonces, cuando hacemos las 3 A's, nosotros disolvemos esa sensación del yo, de ese yo implicado, and simultaneously dissolving the appropriatable concept of the object. y también simultáneamente se disuelve el objeto apropiable, ese concepto que es el objeto apropiable. Then we have the simplicity of the mind as an open presence, Y entonces tenemos la simplicidad de la mente como una presencia abierta, within which thoughts and feelings and sensations are arising and passing. dentro de la que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones surgen y pasan. And if we stay with that, then there is no block or limitation to keep us in an isolated position. Y si nosotros nos quedamos con eso, pues entonces no hay ningún bloque o aislamiento o que nos mantenga en ese posicionamiento. Neither adopting nor rejecting, we are open to the transient flow of experience. Sin adoptar y sin rechazar, estamos abiertos al flujo transitorio de experiencia. We are not resting on anything. No descansamos sobre nada, We have no selective agenda. no tenemos una agenda selectiva, unas intenciones selectivas. The unborn openness of the mind is itself contentment, fulfillment. La apertura no nacida de la mente es en sí misma una completación, es contentamiento. And so the flow of experience can be allowed to arise and dissolve. Y entonces el flujo de la experiencia pues se le permite que surja y que se disuelva. So that in parallel to this, we dissolve our prepositionings, our prejudice, our assumptions. Y en paralelo a eso, pues nosotros disolvemos nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestras suposiciones. And then when we get up from our practice, we are able to relate to people in their phenomenal presentation as they precisely are in this moment. Y entonces cuando nos levantamos de nuestra práctica podemos relacionarnos con la gente en su presentación fenomenológica, es decir, en su presencia tal cual es en este momento. And we're available for contact with people however they are. Y estamos disponibles para contacto con las personas tal como sean. We can be open to how they formulate their identity and their interests. Podemos estar abiertos a cómo formulan su identidad, sus intereses. Because in knowing that these are simply empty patternings of the potential of the mind, Porque al saber que estos son solo patrones vacíos del potencial de la mente, we don't need to enter into, I agree with you, I disagree with you, I don't think you should think in that way. We don't need to correct other people and we don't need to correct ourselves. no tenemos que meternos en esto de estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. No tenemos por qué meternos en corregir a los demás, ni corregirnos a nosotros mismos, ni en valorar nada de eso. And this opens more space for a direct, fresh connectivity. Y esto abre más espacio para una conectividad más fresca y más directa. Okay. Then the next question is about the role of devotion on the Buddhist path. Pues la siguiente pregunta tiene que ver con el papel de la devoción en el camino budista. The sub-question is, what is the usefulness of devotion belief? La primera parte de esta pregunta es ¿cuál es la utilidad de la devoción, de esta creencia? It
because all the forms of samsara are impermanent, Puesto que todas las formas del samsara son transitorias, they will cheat you. te van a engañar. They will not remain for long as in the form that you encounter when you first meet them. No vas a seguir encontrándolas en la misma forma en la que estaban cuando te las encontraste. People change. La gente cambia, Musicians change. los músicos cambian, Filmmakers change. Novelists change. los directores de películas cambian, los escritores de libros cambian. Towns change in terms of the street planning and whether they attract many tourists or not. Las ciudades cambian con relación a la planificación de sus calles, o de si vienen muchos turistas o no. So everything that we encounter is a series of patterns which have no internal inherent existence or personal defining essence. Todo lo que nos encontramos es una serie de patrones que no tienen ninguna existencia inherente, ninguna esencia personal. So what can we rely on? Y entonces, ¿en qué podemos confiar? How can I find a reliable site of investment that will not betray me? ¿Cómo puedo encontrar un lugar de inversión fiable que no me vaya a engañar, que no me vaya a engañar, no me vaya a traicionar? So in the Dharma, we call this taking refuge. Pues en Dharma esto se llama tomar refugio. We take refuge in the Buddha, his teaching, the Dharma, his followers, the Sangha, because they are dedicated towards awakening from the unreliable reliance on concepts, feelings, and so on. Tomamos refugio en el Buda, en sus enseñanzas, que es el Dharma, y en sus seguidores, que son la Sangha, porque ese refugio nos previene de refugiarnos o de confiar en esas otras cosas que son ausentes de confianza, en las que van a cambiar. And the devotion is a way of gathering the energy of one's life and directing it towards this reliable refuge. Y entonces la devoción es una manera de reunir la energía vital de uno y dirigirla hacia esta toma de refugio. No doubt, many of us have taken refuge in things which were unreliable. Sin duda, la mayoría de nosotros hemos tomado refugio en cosas que no eran dignas de refugio, que no eran fiables. Maybe in cigarettes or unhealthy patterns of eating or political parties or philosophical ideas. O por ejemplo, en cigarrillos o en patrones poco saludables de comida o en ideas políticas o en ideas filosóficas. You might fall in love with someone and believe that they are very important and special, and then after some years find actually being together with them is not producing anything of value in life. Puedes haberte enamorado de alguien y haber creído que es alguien pues, que vale mucho, que es alguien especial, pero luego pasan determinados años y te das cuenta que estar con esta persona pues no te produce mucho valor. We have deluded ourselves. Nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos. We have imagined that the person existed in a way which was not exactly how they were. Nos hemos imaginado que la persona existía de una manera que no era la que de verdad, la manera en la que existía. So when we come in contact with Buddhism, we study what are the qualities of the Buddha or the great meditational deities like Tara and Chenrezig. What are the qualities of the Dharma? Can we use it to illuminate our lives?
Y entonces cuando entramos en el budismo, pues estudiamos cuáles son las cualidades del Buda, cuáles son las cualidades de las deidades de meditación, como Tara, como Chenrezig, cuáles son las cualidades de sus enseñanzas, del Dharma, y aplicarlas a nuestra vida. And what are the qualities of the Sangha? ¿Y cuáles son las cualidades de la Sangha? Generally, we say that the Sangha we take refuge in, that is a reliable refuge, is the Bodhisattva Sangha, the Sangha of the great ones, monks or yogis who have attained the wisdom of insight into the empty ground of their being. Hablando de manera general, cuando decimos la sangha en la que tomamos refugio, se refiere a la sangha de los grandes bodhisattvas, de aquellos pues, grandes que han conseguido despertar a la base vacía de su ser. They are not wanting to get something from you. Es decir, que no quieren obtener nada de ti. Because they are on a journey, they are traveling people. Porque ellos están en un viaje, viajan a la gente. If I am a homeless refugee, Si yo soy un refugiado sin techo and I arrive in the south of Spain, but I want to get to England, y llego al sur de España, pero quiero llegar a Inglaterra, if I come through the mountains to your isolated farm, si yo llego a través de las montañas a tu granja aislada, I might ask you to give me some milk to drink, puede que te pida que me des leche para beber, but I'm not likely to steal your cow because I'm traveling. pero es muy probable que yo no vaya a robarte la vaca porque yo estoy viajando. So in the same way, because these bodhisattvas, these great meditators, are heading clearly towards ever more illumination, they're not exploitative. They're not looking to gain something, especially not anything from people wandering in the delusion of duality. Pues de esa misma manera, estos grandes bodhisattvas, puesto que viajan y van buscando una mayor iluminación, pues es muy poco probable pues, que se conviertan en explotadores que quieran sacar algún provecho de ti. They have devotion to the Buddha. Tienen devoción al Buda. They say, if the Buddha hadn't come into the world and hadn't taught, we would have no map. How would we know where to go? Dicen, si el Buda no hubiese venido a este mundo y no nos hubiese dado enseñanzas, no tendríamos un mapa, no sabríamos a dónde ir. By devotion, we get to know the map of Dharma. Con la devoción llegamos a conocer el mapa del Dharma. In devotion is a way of ensuring that the compass arrow is always pointing to the true north. Y con la devoción nosotros sabemos que la aguja de la brújula señala siempre al norte del Buda. So the map of the Buddha's teachings and the compass of devotion allow us to find our way in the difficulties, the complex difficulties of practicing the Dharma in the West. Y entonces el mapa de las enseñanzas del Buda y la brújula de la devoción nos ayudan pues a encontrar nuestro camino en cómo llevar a la práctica estas enseñanzas en este mundo occidental tan difícil. Buddha means awake. Buda significa despierto. So you might need an alarm clock to help you wake up in time to get to work in the morning. Entonces puede que necesites un reloj despertador pues para poder llegar a tiempo al trabajo por la mañana. Once you are awake, you don't walk about with your alarm clock in your hand. Una vez que tú ya estás despierto, tú no vas andando por ahí con tu reloj despertador.
Devotion is a method. Entonces, la devoción es un método. The method involves saying the Buddha is very special. Es el método que implica decir, el Buda es especial, muy especial. He awoke to the truth and he shared the truth. Él despertó a la verdad y compartió la verdad. So my devotion means I want to spend my time, my energy, getting closer to this teaching, getting deeper into this teaching. Y entonces mi devoción es que yo quiero acercarme a esta enseñanza, tener una comprensión más profunda de esta enseñanza. So what stops this being like a sect? Y entonces, ¿qué es lo que impide que esto se convierta en una secta? Because when we start to do some meditation practice Porque cuando empezamos a hacer un poco de práctica de meditación and get to directly see how easily we merge in thoughts, y vemos directamente cómo de fácil nos fundimos con los pensamientos, we can start to loosen our attachment. podemos empezar a aflojar nuestros aferramientos. Not only that, but the more we see how transient thoughts are, No solo eso, sino cuando vemos cómo de transitorios son los pensamientos, we see that they are ungraspable. vemos que son imposibles de atrapar. So I am devoted to the Buddha. I want to follow the teaching of the Buddha. Entonces yo tengo devoción al Buda, yo quiero seguir las enseñanzas del Buda. It's special for me Es especial para mí because I am committed to doing this path, porque yo me he comprometido con hacer este camino, but it's not actually special. pero en realidad no es especial. Everything has the same ground. Todo tiene la misma base. All phenomena are inseparable from emptiness. Todos los fenómenos son inseparables de la vacuidad. The Buddha is important for people on the Buddha path. El Buda es importante para la gente que está en el camino del Buda. If you're not interested in that, or as we would say, if your karma hasn't ripened in that direction, then it's not important. Si tú eso no te interesa, o se podría decir, si el karma no ha madurado para ti en esa dirección, pues entonces no es importante. The Buddha is awareness and emptiness. El Buda es presencia y vacuidad. This awareness allows him to see everything very clearly, as if it was an illusion, like a mirage or a rainbow in the sky. Y esta presencia le permite ver todo de manera muy clara, como si todo fuese un espejismo o como un espejismo. There is nothing to grasp. No hay nada que atrapar. If there's nothing there to grasp, how could we place this ungraspable, beyond concept Buddha in some hierarchy of value? Entonces, si no hay nada que atrapar, ¿cómo podemos colocar este nada que atrapar en una jerarquía de valores? In the mind of the Buddha, everything is equal as the radiance of emptiness. En la mente del Buda todo es igual como el resplandor de la vacuidad. And this is why you can have full devotion to the Buddha, but you're not going to get trapped in some kind of little special group or some crazy idea. Por eso es por lo que puedes tener devoción al Buda, pero no a ser atrapado en un pequeño grupo de devoción o considerar que todo esto es una idea muy especial. To take refuge in the Buddha is to give yourself some perspective. Tomar refugio en el Buda es darte algo de perspectiva. For example, say you grow up in a small village. Digamos, por ejemplo, que creces en un pueblo pequeño. You learn to walk along the little streets and you learn to play in the park and climb the trees. Tú aprendes a andar por aquellas pequeñas calles, a jugar en el parque o a trepar a los árboles. In one day,
when you get bigger and stronger, you go with your parents to walk out into the countryside to have a picnic. Y un día, cuando ya eres más grande, más fuerte, pues te vas con tus padres a andar a tomarte un picnic en el campo. And then you turn around and you look at your village. Y entonces te giras y miras a tu pueblecito. Oh, how small it is. ¡Hoy, qué pequeño es! This village is my whole world. It's everything I know. Este pueblo es todo mi mundo, es todo lo que yo sé, todo lo que conozco. But now I see the hills, the river, maybe even the sea. This is a very big world. And my world, my village world is very small. Y ahora veo las colinas, los ríos, quizá el mar, y veo que hay un mundo enorme y mi mundo es un mundo muy pequeño. So in a similar way, devotion to the Buddha allows us to step out of this familiar small world of our assumptions and beliefs so that we can have some perspective and see how tight and constrained our world has been. Y entonces la devoción al Buda nos permite pues, ver cómo de pequeño y de constreñido es el mundo en el que nosotros vivimos, de manera que nosotros podamos aflojar nuestras creencias. Then the question is, why does devotion work? Y entonces, Is it the sorry, on you go. Y entonces la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué funciona la devoción? Is it a bit like a placebo effect with some medicines? ¿Es como una especie de efecto placebo, como en algunas medicinas? Devotion is linked to trust. La devoción está ligada a la confianza. It is a tragedy for small children if they have parents who are unable to give them the focused attention they need. Es una tragedia para los niños pequeños cuando tienen unos padres que no son capaces de darle la atención centrada que ellos necesitan para crecer. If your parents are using heroin or drinking a lot of alcohol, Si tus padres pues, están con la heroína o beben mucho alcohol, then the small child is not likely to be the center of their world. entonces su niño pequeño pues es muy probable que no sea el centro de su mundo. And so, because the mood of the parents is influenced by substances, Y entonces, dado que los estados de ánimo de los padres están influidos por sustancias, the child can never be sure if the parents are going to be friendly or a bit overexcited or depressed or angry. entonces el niño nunca puede estar seguro de si sus padres van a mostrarse amistosos o mostrarse sobreexaltados o deprimidos o con ansiedad. And this lack of predictive power leads to a lack of trust and a kind of uncertainty. Y esta ausencia de poder, de predicción, pues conduce a ausencia de confianza y a una especie de incertidumbre. Whereas if the parents are reliable and the food is given at the regular time in the day and the sheets in the bed are cleaned every week and so on, then the child gets a sense of containment and security that allows it to relax and start to play and be curious about the world. Pero si sus padres pues son más predecibles, le dan la comida a la misma hora todos los días, sus sábanas están limpias cada semana y tiene ese entorno estructurado, entonces es más probable que el niño sienta esa confianza, genere esa confianza y sienta esa seguridad para empezar a explorar el entorno. So it's not that there is some formal technique for developing devotion. Y entonces no es que haya una técnica formal con la que desarrollar devoción,
we come towards the Dharma with our own habit formations, our family histories, our enthusiasm, our hesitancy, and so on. Llegamos al Dharma con nuestros propios patrones personales, con nuestras propias historias familiares, con nuestro propio entusiasmo o duda. So in Buddhism, we are, excuse me, we are concerned with the middle way. Entonces, en el budismo nosotros lo que tratamos es el camino medio. Meaning avoiding all extremes. Es decir, evitamos todos los extremos. If you are full of doubt, then that's difficult to get into Dharma. Si estás lleno de dudas, pues eso entonces es difícil entrar en el Dharma. But if you start with a faith and devotion which is unquestioning, then it may well be a unreliable artificial positioning. Pero si tú empiezas con fe, con una devoción incuestionable, pues eso también puede ser no, muy poco útil para desarrollar el entendimiento. If you're going to go walking in the mountains, si tú vas a andar por las montañas and you need to get a new pair of walking shoes, y necesitas un par de zapatos de andar nuevos, firstly, you have to be sure that they fit. Para empezar, tienes que asegurarte que encajan. Then you have to think, oh, this is the beginning of a relationship. Y entonces tú piensas, bueno, este es el principio de una relación. My feet need to get used to the shoe, and the shoe needs to get used to my feet. Mis pies necesitan acostumbrarse al zapato y el zapato necesita acostumbrarse a mis pies. So before we head up into the high mountains, we should put these shoes on when we go to the shops. Entonces, antes de que vayamos a las altas montañas con estos zapatos, debemos ponerlos para ir a la tienda. Then we get to know, oh, this is, I could, y entonces, then I can actually wear these shoes. They're going to work for me. Y entonces podemos decir, bueno, pues sí, me puedo poner estos zapatos, funcionan para mí. So in the same way with the Dharma, we should take the basic teaching ideas like impermanence and observe them in every situation in our life. Y del mismo modo, con el Dharma, tenemos que tomar todas estas ideas, como por ejemplo la transitoriedad, e irlas adoptando poco a poco, observándolas en nuestra vida. And again, we observe it with the middle way approach. Y de nuevo, las observamos con el enfoque del camino medio. If you start to think, everything that I rely on is impermanent, I'm going to die. Si tú empiezas a pensar, todo en lo que confío es transitorio, yo voy a morir. That might just make you anxious. Eso puede que te dé ansiedad. But if you observe that the outer forms of the world arise and change, and the inner forms of your sensations, thoughts, memories, plans arise and change and vanish. Pero si tú empiezas a observar que las formas externas del mundo surgen y pasan, y que las formaciones internas tuyas de pensamientos, sensaciones, sentimientos también surgen y pasan, desaparecen, then you start to see, oh, the whole world is moving, and I also am moving in the moving world. entonces empiezas a observar, vaya, el mundo entero se mueve y yo también me estoy moviendo con el mundo. The world is a flow, a ceaseless flow of experience, and I am an experience within the experience. Y el mundo es un flujo de experiencia y yo soy una experiencia en el flujo de experiencia. Sometimes I experience myself as the subject and sometimes as the object. A veces me experimento a mí mismo como el sujeto, a veces como el objeto. And you see, oh, my formation is dynamic and interactive. It's not preformed.
It's not pre-established. Entonces, mi formación es dinámica e interactiva, no está preformada, no está ya configurada. When we start to see, oh, this is true, then we get the faith, and then we can have devotion to the Buddha as the one who pointed out the true nature, the true qualities of phenomena. Y entonces cuando vemos que esto es así, que esto es verdad, entonces podemos desarrollar fe, podemos desarrollar devoción al Buda, que fue el primero en señalar la naturaleza verdadera de los fenómenos. The more we investigate, the more we can find that the Dharma is true. Cuanto más investiguemos, más podemos encontrar que el Dharma es verdad. It's not asking us to believe in some idea which we can't test. No es el pedirnos que creamos en una idea que no podemos comprobar. We look in the history of our countries, Miramos a la historia de nuestros países we can see that at certain periods there has been much suffering. y nos damos cuenta que en determinados periodos ha habido mucho sufrimiento. Where some people have been self-elected to be special, Hay alguna gente se ha elegido a sí mismo para ser muy especial and others have been designated not special, very ordinary. y otros pues lo han designado como no especial, gente corriente, Like the poor peasants 200 years ago, como los pobres campesinos hace 200 años, without entitlement, sin ningún título, sin derecho a nada. the quality of life dependent on the personality of the owner of the land. El tipo de vida dependía de la personalidad del propietario de la tierra. And we say, oh, yes, this is the Buddha's teaching, dependent origination. Y tú ves, vaya, pues esto es la enseñanza del Buda, originación dependiente. On the basis of a cruel and exploitative landowner, the peasants are in fear. Sobre la base de un propietario de tierras explotador y malo, pues los campesinos tienen miedo. Their daughters are not safe. Sus hijas no están a salvo. But if the landlord is kind and wants all the people on his land to do well, then the mood is very different. Pero si el dueño de las tierras es amable, es bondadoso, pues, y quiere lo mejor para quienes viven allí, pues el ánimo que está en el ambiente es completamente distinto. So history, sociology, economics, these are all modern ways of thinking about the basic principle of dependent origination. Y entonces la historia, la sociología, la economía, todo esto son maneras modernas de examinar la originación dependiente. On the basis of this momentary formation, the next formation arises. Sobre la base de esto, formación momentánea, surge la siguiente formación. And so you have this giving rise to that, giving rise to that, giving rise to that. Y entonces tú tienes esto que da lugar a aquello, que da lugar a aquello, que da lugar a aquello. And each of these formations had a shape, had qualities which had a definite impact in that situation. Y cada una de esas formaciones tiene una forma, tiene una cualidad de impacto que tiene esa formación, But they also had no inherent existence. pero también tienen ausencia de existencia inherente. They were arising in dependence on other conditions. Van a surgir con dependencia a otras condiciones. So when we see this, we see, oh, this dynamic field of unfolding that I am part of is an interactive system of mutual influence. Y entonces empezamos a ver que este campo dinámico de interacción en el que yo estoy, pues tiene influencias mutuas de los diferentes fenómenos. You can investigate this for yourself. Esto puedes investigarlo por ti mismo. Then you see, oh,
this path of the Dharma is not asking me to believe some fantasy construction, but it's just shining a light on how things are. Y entonces empiezas a darte cuenta, vaya, este camino del Dharma no quiere que crea algo ciegamente, sino que muestra una luz sobre cómo son las cosas de verdad. And this is probably the best way to develop true devotion. Y este probablemente es la mejor manera de desarrollar devoción, una verdadera devoción. The aim of our practice is not to cover ourselves with more assumptions and beliefs. La intención de nuestra práctica es no cubrirnos a nosotros mismos con más suposiciones, con más creencias. Rather, we are taking the cataract off our eyes, sino más bien estamos quitando las cataratas de nuestros ojos so that we can see clearly. Para que podamos ver con claridad. The more we see clearly and we see that the Dharma is a vehicle for this accurate perception, then we have more trust and devotion that the Dharma is reliable. Cuanto más claramente veamos y vemos que el Dharma es un vehículo de percepción ajustada, con claridad, más fácilmente desarrollaremos devoción. So I think there are many ways to approach the issue of devotion, but the person who raised the question said that their worldview is quite materialistic. And therefore, I think if you start with very practical investigations, it probably gives you a sense that this Dharma insight is reliable. Hay muchas maneras de acercarse a la devoción, pero la persona que envió esta pregunta dice que su visión del mundo es bastante materialista. Entonces, pues quizás sería práctico pues, el indagar personalmente en cómo son las cosas para uno en la vida. Hacer una indagación personal. Then there is a second question, which is Dzogchen is framed within the higher vehicles identified by the Nyingma school. Y luego hay otra pregunta, dice, el Dzogchen se enmarca dentro de los vehículos más elevados que se identifican en la escuela Nyingma. As candidates to become Dzogchen practitioners, how can we know if we are qualified to access these teachings? Como candidatos a convertirnos en practicantes del Dzogchen, ¿cómo podemos saber si estamos cualificados para acceder a estas enseñanzas? Well, sometimes you might turn on the radio or go into a cafe and some music is playing. Bueno, pues a veces puede que pongas la radio o ir a una cafetería y suena una música. And you're touched. Y eso te emociona. You never heard this song before, but it gets to you. Tú nunca has escuchado esta canción antes, pero de alguna manera te impacta. In the same way, sometimes people just hear the word Dzogchen or see a picture of the primordial Buddha Kuntuzangpo or hear a few words about it and they feel some deep connection. Y de la misma manera, hay personas que oyen la palabra Dzogchen o ven la imagen del Buda primordial Kuntuzangpo o oyen, escuchan algunas palabras sobre esto y son impactados, sienten una conexión. The Dzogchen teachings say that the pure basis of all beings, the unchanged, unmodified openness of the mind itself, is always present. La enseñanza Dzogchen dicen que la esencia pura de todos los seres, la base no nacida, abierta y primordial de todos los seres, what did you say at the end, sorry? It's
pure from the very beginning and not altered or changed by anything. Es pura desde el principio y no ha sido alterada por nada. So, say you went walking in the high Sierra. Digamos, por ejemplo, que has ido a andar en unas montañas altas And you sleep the night in a little cabin or maybe even in a cave. y pasas la noche en una pequeña cabaña o quizá en una pequeña cueva. When you get up in the morning, you find that there is a great mist has descended. Y cuando te levantas por la mañana te das cuenta de que una niebla ha descendido, una gran niebla. You can't see very much. No puedes ver mucho. Some people might feel, I'm going to sit in the hut till the fog goes. Algunas personas pueden pensar, sentir, bueno, pues me voy a sentar en la cabaña hasta que se vaya la niebla. Some people take out their map and look at the map and say, well, when the sun is clear, now I really understand the map, I can work out where I am. Algunas personas pues toman el mapa y dicen, bueno, pues cuando el sol esté claro, pues yo voy a poder orientarme y el mapa me va a conducir. Other people who are at home in the mountains, who are very familiar with walking on rocky slopes with paths that can slip. Y otras personas que se sienten a gusto en las montañas y que están familiarizados con los caminos de las montañas o con caminos resbaladizos en las rocas. They might decide to walk being very close to the actual shaping of the hillside. Pueden decidir que van a andar con la forma de las colinas, por la forma sinuosa de las colinas. Other people might just decide that set off and walk through the mist. Otras personas pueden decidir a salir y simplemente andar por la niebla. And they are likely to fall off and die. Y es muy probable que se caigan y mueran. So the fourth kind of person would not be very good for Dzogchen. Entonces, el cuarto tipo de persona no sería muy buena para el Dzogchen. But you can do it in a slow, careful way. Or if you are used to, if the mountain represents your own mind, how your patterns, your habit formations are, if you are used to moving over yourself and feeling the surface, then you can engage in Dzogchen even if you have many difficulties in your life, like the fog. Entonces, tú puedes hacerlo de una manera muy poco a poco, o bien si tú estás acostumbrado con las colinas o las montañas como tu mente, como el ejemplo de tu mente, estás acostumbrado a la configuración de tu mente, de cómo tú eres, y estás acostumbrado a trabajar con eso, pues entonces tú puedes implicarte y hacer ese trabajo como si fuese en la niebla. But if you're not so used to relating to the actual topology of your existence, En la niebla como si fuesen tus problemas. Pero si tú no estás acostumbrado a relacionarte con tu topología, de la topología de tu existencia, con tus problemas, and you have a more conceptual relationship with yourself, y tú tienes una relación más conceptual contigo mismo, and you like to get a kind of map that will show you the way, y te gustaría tener más bien un mapa que te muestre el camino, then you can practice Dzogchen. entonces tú puedes practicar el Dzogchen. But you need to use the map to link you to the territory, to the terrain, and start to get to know the terrain. Entonces necesitas el mapa que te ayude a conocer el territorio y empezar a involucrarte con ese territorio. Concepts about your life and about other people are a form of delusion. Los conceptos sobre tu vida y sobre otras personas son una forma de delusión, de engaño. Non-duality means not collapsed into a fusion.
No dualidad significa no derrumbarse en una fusión, nor held apart, no mantenerte aparte, separado, but in proximity, in contact, like moving on the edge of the mountain, even though your vision is not so clear. sino en proximidad, en contacto, como moverte por las montañas, aunque no esté muy claro dónde está el borde. The shape of the hill is showing you how to find your way. La forma de la colina te muestra cómo encontrar tu camino. This is the heart of the Dzogchen meditation practice. Este es el corazón de la práctica de meditación Dzogchen. We're not using techniques to get somewhere, No estamos utilizando técnicas para llegar a ningún lado, but we're finding a way sino que estamos encontrando una manera to be close to the emergent shape of ourselves, which is co-emergent with circumstances. sino la manera de ver esa forma emergente de nosotros mismos que surge en originación dependiente con las demás formas. And if we open ourselves to the possibility of learning from the immediacy of experience, then we are well qualified to practice Dzogchen. Entonces, si nosotros nos abrimos a nosotros mismos para aprender de las cualidades de lo emergente, de los fenómenos emergentes, pues de la práctica, entonces nosotros estamos cualificados para involucrarnos en el Dzogchen. My own main teacher, Sialama, always said that always you should help people to start with Dzogchen. A mi propio maestro principal, a Sr. Lama, decía, a la gente siempre hay que ayudarle a que empiece con el Dzogchen. It's like taking someone to the top of the mountain. Es como llevar a alguien a lo alto de la montaña. If they don't find a way to stay on the top of the mountain, Si no encuentran la manera de quedarse en lo alto de la montaña, then they will roll down the side. y entonces ellos van a dejarse caer rodando por el lado, And where they stop, then you can start again from there, whether that's General Mahayana or Tantra or whatever. y allí donde paren, pues allí pueden volver a empezar, tanto si es el Mahayana general o el Tantra o lo que sea. The world is full of judgment. El mundo está lleno de juicios. You get judged at school, you get judged at work, you get judged in the family. Se te juzga en la escuela, se te juzga en el trabajo, se te juzga en la familia. There are judgments based on race, on gender, sexual orientation, national identity. Hay juicios que se emiten sobre la raza, sobre la orientación sexual, sobre la identidad nacional, sobre muchas cosas. Every time we come to a conclusion about someone else or about ourselves, Pero cada vez que llegamos a una conclusión sobre alguien o sobre nosotros mismos, we have objectified a living presence. hemos objetivizado una presencia viva. Our living presence is connective and responsive to the emergent field of factors which changes and changes and changes. Nuestra presencia viva es conectiva y con todo aquello que surge y que cambia continuamente. How could you fix someone and put them in a box when they are linked with everything around them and changing and moving with these circumstances? ¿Cómo puedes fijar a alguien y colocarlo dentro de una caja cuando está conectado a todo lo demás que cambia continuamente?
So if the question is asking, how can we know if we are qualified to access these teachings? Entonces, la pregunta que dice, ¿cómo puedo saber si estamos cualificados para acceder a estas enseñanzas? The only real way to do this is to try. La única manera real de hacer esto es intentarlo. When you try, you get some problems. Cuando lo intentas, pues surgen problemas. And you can get some help. How should I respond to this problem? Y entonces puedes obtener algo de ayuda. ¿Cómo puedo responder a este problema? If you have that attitude, then Dzogchen will be not so difficult. Si tú tienes esa actitud, pues entonces el Dzogchen no va a ser tan difícil. But if you think, oh, I have heard Dzogchen is the quick path, Pero si tú piensas, ay, he oído que el Dzogchen es el camino rápido, but now I get problems, this is a sign Dzogchen is not for me. pero ahora surgen problemas y esto es una señal de que el Dzogchen no es para mí. Then that would not be so helpful. Pues entonces eso no va a ser muy útil. Avoid conclusions. Así que evita llegar a conclusiones. Stay with experience as it arises. Quédate con la experiencia tal como surge. And learn from experience. Y aprende de la experiencia. If you take experience to be like music, si tú tomas la experiencia como la música, it will teach you many kinds of dance. Te va a enseñar muchos tipos de baile. But if you feel that you already know how to dance, pero si tú sientes que tú ya sabes cómo bailar, and you only want to do one kind of tango, y tú solo quieres hacer un tipo de tango concreto, the Argentinian tango that they dance in the western side of Buenos Aires, el tango argentino que bailan en la parte occidental de Buenos Aires, then you won't make much progress in Dzogchen. pues entonces no vas a hacer mucho progreso en el Dzogchen. Everything is useful when it's useful. Todo es útil cuando es útil. In the general teachings, the Buddha said that if somebody comes to a river and there is a boat there, they can use the boat to get across. En la enseñanza se dice del Buda que si él dijo que cuando te acercas a un río y hay una barca, pues entonces es útil utilizar una barca. But when they get to the other side of the river, if they pick up the boat and start to carry it with them on their journey, then that's maybe a bit stupid. Pero si tú cruzas el río con la barca y cuando llegas al otro lado tomas la barca y te la llevas, pues eso quizás sea un poco estúpido. So Dzogchen is concerned with the freedom to respond in the moment. Entonces, el Dzogchen de lo que trata es de la libertad de responder al momento. And to avoid the fixation of relying on techniques and methods which you think are the best. Y evitar la fijación de confiar en técnicas o métodos que piensas que son los mejores. So, if you're at all interested, it's a good idea to give it a try. Y si tú estás interesado lo más mínimo, pues es una buena idea intentarlo. So that's the end of the questions I have. See if there's anything else you want to talk about. Y ese es el fin de las preguntas que yo tengo. ¿Hay alguna otra cosa de la que queráis que hablemos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta para James? Ya ahora. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí. En la práctica meditativa hay momentos en que parece que alcanzo la calma y en ese momento la voz dice, ya está, retírate y vete a hacer cosas. Yo sé que... Espérate un momento, por favor. During, Sí. During practice, in my meditation practice, I reach calm states in which a voice says, okay, this is enough, go and stop doing things. Mm-hmm. Continúa, por favor.
siento que es una trampa. And I feel this is a trap. ¿Es realmente una trampa? Is it really a trap? It depends whose voice it is. Depende de quién es esa voz. If it's Kuntu Sangpo's voice, then maybe okay, but if it's your mother's or school teacher, then not so good. Si es la voz de Kuntu Sampo, pues estaría bien, pero si es la voz de tu madre o de tu maestro en la escuela, pues quizá no sea de mucha ayuda. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Sí, por favor. What about the practices of shamatha? ¿Qué pasa con las prácticas de shamatha? Because I know, for instance, you, James, are going to do a shamatha retreat this summer, ¿no? Sé que James va a hacer un retiro de shamatha este verano. Oh, good. Going back to the first question, though, because it links across. Volviendo a la primera pregunta, porque están ligadas. When we have a voice or a conviction or a feeling or a sensation, Cuando tenemos una voz o una convicción o un sentimiento o una sensación, without merging into it, without believing in it, and without holding it away from us, sin fundirnos con ella, sin creérnosla, pero tampoco sin separarla ni mantenerla lejos de nosotros, we should just stay open and see what happens. simplemente nos quedamos abiertos y vemos a ver qué es lo que pasa. Thoughts have no inherent value. They have situational value. Los pensamientos no tienen un valor inherente, tienen un valor situacional. If the thought is a habitual form, which is encouraging you to be active rather than simply relaxed and present, that may be a voice of your environment early in this life. Si la voz es proviene de un patrón tuyo de mantener una vida activa, pues probablemente eso sea una voz que provenga de algo temprano en tu vida, una voz familiar temprana en tu vida. We want to stay relaxed and open and present and allow the voice or the thought or the feeling to arise and stay open to it, neither merging nor rejecting. Lo que queremos es estar relajados, abiertos y presentes y permitir que la voz o el sentimiento venga y estar presente con ellos, relajados, sin fundirnos con ello ni evitarlo. So the fact that the thought arises is not indicative that something definite has to happen. El hecho de que surge esa voz no es una indicación de que sucede algo de verdad. So I would suggest with that, just relax into the out breath when the thought comes and allow yourself to be with the thought and see how it is. Entonces lo que sugeriría es cuando venga ese pensamiento, relajarte en la exhalación y permitirte estar con ese pensamiento tal cual es, a ver cómo es. It's a bit like when you're a small child and you're outside with your parents and you feel that you need to have a pee. Es un poco como cuando eres un niño pequeño y estás por ahí fuera con tus padres y tienes la necesidad de hacer pis. And your mom says, "Can you wait?" Y tu madre te dice, ¿puedes esperar? I'm not sure. Bueno, no estoy seguro. Because it feels I need to pee. Porque yo siento que necesito hacer pipí. It comes up like a wave inside us. Y llega como una ola dentro de nosotros.
But sometimes the wave goes by and then it's okay, and you can go 10 minutes later, half an hour later when there's a toilet. Pero a veces la ola se va y entonces tú puedes esperar y ir 10 minutos más tarde o media hora más tarde cuando haya un baño cerca. So the child is learning the difference between an amber alert and a red alert. Entonces el niño está aprendiendo la diferencia entre una alerta amarilla y una alerta roja. Could pee or have to pee. ¿Podría hacer pipí o tengo que hacer pipí? So with the thought, we want to go from red alert, must react, to amber and then green, just thoughts coming and going. Entonces con el pensamiento queremos ir de la alerta roja a la alerta amarilla y bueno, y con el tiempo a la luz verde. So to the second issue, Maria, then with shamatha, there are many different kinds of shamatha. Entonces con la segunda cuestión, María, con shamatha, pues hay muchos tipos diferentes de shamatha. Generally, shamatha is in the Theravadan approach, is to allow the power of one-pointed attention to free us from the burden of reactivity. En la tradición Theravada general, pues shamatha es para liberarnos con la atención unidireccional, liberarnos de la carga pesada de la reactividad. And we can do shamatha focused on a fixed object, or like a statue of the Buddha or a stone. Y podemos hacer shamatha sobre un objeto fijo, como una estatua del Buda o una piedra. Or on a moving object like the sensation of the breath at the nostril. O un objeto en movimiento, como la sensación de la respiración en las fosas nasales. Or we can do it without any form. O podemos hacerlo sin una forma. We just rest in the openness around us. Descansamos en la apertura que nos rodea. And by not blocking the movement of experience, y al no bloquear el movimiento de la experiencia, we see that the mind is calm and moving simultaneously. vemos que la mente está en calma y moviéndose simultáneamente. We become freed from the polarity of either I'm stable or I'm moving. Nos liberamos de la polaridad de o bien estoy estable o me estoy moviendo. The awareness of the space of the mind is unmoving, stable. La presencia del espacio de la mente es inmutable, es estable. But that awareness is not different from the awareness that reveals the movements of the transient content of the mind. Pero esa presencia no es diferente de la presencia que revela el movimiento transitorio del contenido de la mente. We don't have to stop the movement to have the stability of the mind. No necesitamos parar el movimiento para tener la estabilidad de la mente. The stability of the mind never changes, but the movement of the mind is always changing. La estabilidad de la mente nunca cambia, pero el movimiento de la mente siempre cambia. These qualities or aspects are non-dual, they are not contradictory. Estos aspectos o estas cualidades son no duales, no son contradictorios. So when we go to this retreat at Vajrayana, we'll look at this from the Mahamudra point of view. Entonces, cuando vayamos a este retiro en Vajrayana, lo vamos a hacer desde el punto de vista del Mahamudra. And with all of these approaches where there's a little bit more of a technique, Entonces, Entonces, con todos estos enfoques en los que hay un poquito de técnica, the utility, the usefulness of the technique is not dependent on the quality of the technique itself. La cualidad, o sea, la utilidad de la técnica no depende de la propia técnica en sí,
but on the relationship with the technique. sino en la relación con la técnica. So, if you have a motorbike at 1,000 cc's, Por ejemplo, si tú tienes una moto de 1000 centímetros cúbicos, you might think this is an amazing technique or an amazing method. tú puedes decir, esto es una técnica maravillosa o un método maravilloso. And it would be advertised in the magazines for motorbikes as wonderful. Y puede anunciarse en las revistas de motos como algo maravilloso. But for me, it's a useless technique Pero para mí es una técnica inútil, because I don't like motorbikes. porque a mí no me gustan las motos. I'm not in the least attracted to sitting on a motorbike. No me atrae en absoluto a sentarme en una motocicleta. It's always relational. Es siempre relacional. So this kind of, as far as I understand, the foundational understanding for practice Y entonces, hasta donde yo lo entiendo, el entendimiento base de la práctica is that the best practice is the practice that you actually do. es que la mejor práctica es la práctica que haces de verdad. Because you could have many marvelous highest level methods sitting in a book on your shelf. Porque puede que tengas un montón de métodos maravillosos que descansan en la estantería con los libros. But if you just light a butter lamp every morning and say, Tara, save me, maybe that's the best practice. Pero si tú simplemente enciendes una lámpara de mantequilla cada mañana a Tara y le rezas diciendo, Tara, sálvame, pues quizá eso es la mejor práctica. Because in that moment, it's the one that's right for you. It's where your energy goes. Porque en ese momento es la que es madura para ti, es a donde va tu energía. In Dzogchen, we always try to work with our energy and not against it. Y en el Dzogchen siempre estamos intentando trabajar con nuestra energía, no en contra de ella. If we don't collaborate with the presenting structuring of our life, then we will create something artificial. Si no colaboramos con la presentación, con la estructura actual de nuestra vida, pues no colaboramos con ella, pues eso no va a ser muy útil. Okay, that's. Shall we bring it to an end now? An hour and a half. Yeah, great. Vale, Good. vamos a llegar al final. Es un placer encontrarse con todos vosotros. Thank you very much. Thank you. Thank you, James. James. It's a pleasure, as always. Thank you. Thanks a lot. Thanks very much. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bye, bye. Bye. Adiós. Bye. Chao, chao. Bye. Adiós. Thank you. Bye.